¿Cómo logramos oír un susurro más tenue que cualquier ruido, proveniente de un abismo donde nadie nos espera? Hoy, gracias a esta diminuta cápsula, aún recibimos datos e historias desde el lugar más remoto alcanzado por la humanidad. Es como si una chispa de nuestra curiosidad se hubiera arrojado al vacío, y todavía iluminara la distancia con su débil luz. Sin embargo, cada día nos preguntamos cuánto más persistirá esta ventana abierta hacia el universo desconocido. En algún rincón, mucho más allá de 15.000 millones de millas de distancia, una nave del tamaño de una mesa avanza completamente sola, envuelta en la oscuridad absoluta. Se llama Voyager 1. Cada día sigue enviando señales a nuestro planeta con apenas 22 vatios de potencia, menos energía que la de una bombilla doméstica común y corriente. Imagina el esfuerzo de escuchar el leve crujido de una hoja en medio de una tormenta. Así de improbable es captar la voz de la Voyager, que viaja por un océano de vacío, rodeada por el silencio de los siglos. En la escala de las cosas humanas, su viaje sería como lanzar una botella con un mensaje en el mar más vasto imaginable, y, contra toda lógica, seguir recibiendo respuestas. Cuando fue lanzada, hace casi 5 décadas, su misión parecía simple: visitar Júpiter y Saturno, tomar unas cuantas fotos y perderse para siempre en la oscuridad. Nadie sospechaba que, después de tanto tiempo, Voyager 1 seguiría activa, respondiendo mensajes y desafiando el vacío implacable del espacio interestelar. Era como enviar un explorador a cruzar un continente desconocido, con la esperanza de que al menos sobreviviera el tiempo suficiente para enviar una postal antes de desaparecer en el horizonte. Viajemos al pasado, cuando la ambición humana se enfrentó a los límites de la tecnología y la imaginación. Así comenzó la travesía de Voyager 1. Era un tiempo en el que el mundo todavía vibraba con la emoción de los primeros pasos en la Luna, pero miraba ansioso hacia horizontes aún más lejanos. Si perdemos el contacto, no solo se extinguirá una señal, perderemos para siempre la posibilidad de escuchar y aprender de la frontera más lejana de nuestra exploración. Se apagará la última voz de la humanidad frente a la inmensidad, como el eco final de una civilización que se atrevió a mirar más allá de su propio mundo. Para comprender cómo llegamos a este momento casi milagroso, debemos retroceder en el tiempo y descubrir cómo una nave sencilla y envejecida se transformó en nuestra odisea definitiva. Debemos adentrarnos en las raíces del ingenio humano, en la época donde soñar con lo imposible se convirtió en un acto de fe colectiva. En 1977, la humanidad se atrevió a mirar más allá de sus límites. Lo imposible dejó de serlo por un instante, y el primer paso se convirtió en salto. Un contexto de guerra fría y competencia tecnológica global, donde la exploración espacial era símbolo de orgullo y esperanza, sirvió de telón de fondo a la hazaña. Ese año lanzamos 2 sondas gemelas, Voyager 1 y Voyager 2. Salieron de la Tierra con apenas 16 días de diferencia, aprovechando una alineación planetaria tan rara que solo ocurre una vez cada 176 años. Los planetas exteriores formaban una escalera perfecta hacia lo desconocido. Fue una oportunidad irrepetible, como encontrar una puerta secreta que solo se abre una vez cada muchas generaciones. La tecnología a bordo era modesta, incluso para la época. Cada nave disponía de 68 kilobytes de memoria, grabadoras de 8 pistas y procesadores menos potentes que un reloj digital actual. La simplicidad era su escudo: menos piezas, menos riesgos de fallo. Comparado con los teléfonos inteligentes de hoy en día, que almacenan millones de veces más información, el cerebro de la Voyager es casi primitivo, pero su fiabilidad resulta asombrosa. El corazón de la misión era la maniobra de asistencia gravitacional. Aprovechando la gravedad de los gigantes del sistema solar, las ondas podían impulsarse de un mundo a otro, ganando velocidad sin agotar su escaso combustible. Era una coreografía precisa, casi imposible de repetir. Este principio, conocido como tirachinas gravitacional, ha inspirado múltiples misiones posteriores, como la sonda Cassini a Saturno y la New Horizons hacia Plutón. Pero Voyager era mucho más que un desafío tecnológico. Cada sonda llevaba un disco de oro, saludos en decenas de idiomas, música, sonidos y la esperanza de una civilización entera.
Era una carta abierta al universo, una firma humana lanzada al abismo. Inspirado en el saludo enviado por la sonda Pioneer unos años antes, el disco de oro lleva grabados mensajes como «Hola desde los niños del planeta Tierra», en decenas de lenguas, y piezas musicales que van desde Bach hasta Chuck Berry. Décadas después, la nave sigue enviando señales desde el borde del vacío. Pero su tiempo se agota. La última oportunidad de escuchar su mensaje se acerca rápidamente. La historia nos recuerda que incluso los logros más extraordinarios tienen un final, y que cada nuevo dato recibido es un regalo irrepetible. Sin embargo, el azar y la ingeniería se aliaron. En el crepúsculo de los años 70, Voyager 1 partió hacia los gigantes gaseosos, lista para desafiar al tiempo y expandir para siempre nuestro horizonte. A bordo, científicos e ingenieros esperaban ansiosos cada bit de información, conscientes de que cualquier hallazgo podía reescribir lo que sabíamos del sistema solar. El plan original era modesto, 5 años de viaje, apenas lo necesario para cruzar la órbita de Júpiter y Saturno. Nadie esperaba que resistieran mucho más. Cada decisión era un acto de fe. Un error y las naves quedarían perdidas, silenciadas para siempre. En ese sentido, la Voyager es heredera de la tradición de los grandes exploradores, como Magallanes cruzando mares desconocidos o los vikingos navegando hacia lo que creían el borde del mundo. La misión se lanzó sin garantías. Un viaje que reescribió los libros de ciencia con imágenes y datos inesperados. Cada descubrimiento de la Voyager 1 fue una ventana abierta a lo desconocido, superando incluso las predicciones más audaces de la época. Por ejemplo, la sonda Galileo, lanzada después de la Voyager, se benefició directamente de los hallazgos de su predecesora para planificar sus investigaciones sobre Júpiter y sus lunas. En el año 1979, la sonda llegó a Júpiter. Por primera vez, contemplamos la gran mancha roja en toda su magnitud. Un huracán colosal, girando sin pausa, más extenso que la propia Tierra. Antes de estas imágenes, solo se intuía su existencia a través de telescopios terrestres. Sin embargo, las fotos de la Voyager permitieron a los científicos analizar la dinámica de la tormenta y descubrir que cambiaba de forma y tamaño con el tiempo. No solo eso, la nave halló anillos alrededor de Júpiter, estructuras tenues y casi invisibles, pasadas por alto por todos los telescopios. Hasta entonces, se pensaba que únicamente Saturno poseía anillos. Un planeta aparentemente familiar se tornó aún más enigmático. Décadas más tarde, otras sondas como Juno profundizarían en el estudio de estos anillos, pero la primera pista la dio Voyager. Pero la sorpresa mayor aguardaba en Io, una de las lunas galileanas. Allí, la nave detectó volcanes en erupción, la primera evidencia de actividad geológica más allá de nuestro planeta. Plumas de azufre y lava se elevaban a cientos de kilómetros, desafiando la antigua creencia de que los mundos remotos eran inertes y fríos. La existencia de volcanes activos en Io revolucionó la comprensión de las fuerzas internas de los cuerpos celestes, y abrió la puerta a la exploración de fenómenos similares en otros lugares del sistema solar. La siguiente escala fue Saturno. Allí, la Voyager reveló detalles imposibles de los anillos, miles de bandas y divisiones, formadas por miles de millones de partículas de hielo y roca. Detectó también pequeñas lunas pastoras, ocultas en los bordes, que con su gravedad modelan y conservan la estructura de los anillos, como si fueran jardineros celestiales. Estas observaciones inspiraron a generaciones de astrónomos a replantear la formación y evolución de los sistemas planetarios. Cumplidos sus objetivos principales, Voyager 1 fue dirigida hacia la frontera del sistema solar. Su misión cambió. Ahora exploraría por primera vez el espacio interestelar, más allá del alcance del Sol. Se convirtió en pionera, abriendo una ruta que ninguna otra nave había seguido. Sin embargo, Saturno escondía un misterio mayor. Titán, su luna más grande. La nave descubrió una atmósfera densa y anaranjada, compuesta de nitrógeno y moléculas orgánicas complejas. Este hallazgo insinuaba que en ese satélite helado podían darse procesos químicos parecidos a los que, en la Tierra primitiva, iniciaron la vida. Décadas después, la sonda Cassini y el módulo Huygens aterrizarían en Titán, inspirados por la senda abierta por Voyager. Décadas después, en el año 2012, la nave cruzó la heliopausa
esa frontera invisible donde termina la influencia del viento solar y comienza el verdadero vacío interestelar. Así se convirtió en el primer objeto humano en penetrar el espacio entre las estrellas, llevando consigo voces, sonidos y la curiosidad de toda nuestra especie. No fue un simple cruce de frontera, fue el equivalente cósmico a poner un pie en un continente nuevo, inexplorado, donde ninguna otra señal humana había llegado. Desde entonces, la nave sigue enviando datos únicos sobre rayos cósmicos, partículas y el misterioso entorno interestelar. Todo esto a pesar de limitaciones enormes, memorias diminutas, instrumentos envejecidos, energía menguante y una señal tan débil que apenas sobresale del ruido de fondo del universo. Esta información ha permitido a los científicos comprender mejor la naturaleza del espacio interestelar, la influencia del Sol y la presencia de partículas de alta energía provenientes de otros sistemas estelares. Cada byte que transmite es un tesoro irrepetible. Si la Voyager falla, perderemos al único testigo humano en los abismos del espacio profundo. Nuestra última conexión directa con lo desconocido estará en juego. Para la ciencia, sería como perder el único testigo ocular de un acontecimiento irrepetible. Para la humanidad, significaría un adiós a nuestra voz más lejana. Pero la historia de la Voyager no termina aquí. El destino de nuestra mensajera más lejana está marcada por desafíos cada vez mayores. Es un recordatorio de que cada misión que emprendemos en los límites de la tecnología enfrenta riesgos crecientes a medida que el tiempo y la distancia se agrandan. Cada señal enviada desde Voyager 1 es una batalla contra la entropía, el olvido y el abismo interestelar. Mantener el contacto con esta nave es un acto de ingeniería y perseverancia que desafía la distancia y la imaginación humana. Para muchos ingenieros y científicos es la tarea de una vida, mantener viva una chispa encendida por generaciones anteriores. El más leve error en la orientación puede ser letal. Si Voyager 1 se desvía unas fracciones de grado, su antena dejaría de apuntar a nuestro planeta, y la comunicación se perdería para siempre. Cada ajuste es una danza precisa, ejecutada a ciegas y confiando en instrumentos que llevan décadas superando sus límites iniciales. La sonda tiene sistemas de control de actitud que, pese al paso de los años, aún logran mantenerla orientada con una precisión asombrosa. La señal que recibimos equivale a menos de 1/trillonésima parte de un vatio. Sin embargo, la red de espacio profundo, con antenas repartidas en 3 continentes, consigue captar ese susurro desde más allá del sistema solar. Es como escuchar el roce de una pluma caer en la luna estando parados en la Tierra. La red incluye lugares como Goldstone en California, Canberra en Australia y Madrid en España, formando un triángulo global que asegura que, sin importar la rotación terrestre, siempre haya una antena apuntando al vacío esperando la voz de la Voyager. La mente de Voyager 1 es un conjunto de circuitos y chips diseñados en los años 70. El tiempo y la radiación cósmica provocan fallos impredecibles. Bits de información que se alteran, comandos que se corrompen, memoria que se desvanece. Los ingenieros, imposibilitados de intervenir físicamente, han creado parches de software casi a ciegas, enviando instrucciones que reorganizan la lógica interna y mantienen la coherencia del sistema. Todo esto a más de 20,000 millones de kilómetros de distancia. Es un ejemplo de creatividad bajo presión, como si un médico tuviera que operar a distancia, sin poder ver al paciente y con solo una vaga idea de los síntomas. En el año 2023, Voyager 1 dejó de transmitir datos comprensibles. Durante meses, la nave enviaba información caótica, incomprensible. Sin acceso físico, el equipo en la Tierra tuvo que imaginar rutas alternativas en la memoria de la nave, redirigiendo señales y esquivando componentes dañados. Contra todo pronóstico, lograron restaurar el flujo de datos, devolviendo a la humanidad la voz de su mensajero interestelar. Este episodio demostró la importancia de la resiliencia y la colaboración internacional, ya que expertos de todo el mundo aportaron ideas y soluciones. Los propulsores, diseñados para pequeños ajustes, han sobrepasado toda expectativa. Ahora, la degradación es ineludible. Válvulos que se traban, combustible que se agota gota a gota. Para prolongar la misión, los ingenieros han desarrollado estrategias de uso alternativo, combinando los propulsores de maneras no previstas en el diseño original y buscando siempre el delicado equilibrio entre riesgo y supervivencia.
Un ejemplo de creatividad semejante puede verse en las misiones Apolo, donde los astronautas debieron improvisar reparaciones vitales con recursos muy limitados. La energía es el recurso más escaso. Año tras año, el generador nuclear de Voyager 1 produce menos electricidad. Cada sistema apagado es una decisión dolorosa, pero necesaria para ahorrar energía y ganar unos meses más en la misión. Apagar un instrumento es como cerrar una ventana para siempre, sabiendo que tal vez jamás se vuelva a abrir. Es una elección difícil, comparable a la que enfrentaron los ingenieros de la sonda Opportunity en Marte, quienes debieron priorizar entre los sistemas científicos y la supervivencia básica en sus últimos días. En cada transmisión, la posibilidad de perder el contacto aumenta. Un solo error, una falla menor en el software o el hardware, podría condenar a Voyager 1 a un silencio irreversible, borrando la última voz humana en el vacío del cosmos. La historia de las misiones espaciales está llena de ejemplos similares, como la del rover Spirit, que tras años de servicio en Marte, finalmente enmudeció para siempre tras quedar atrapado en la arena. A medida que la conexión se debilita y la nave se adentra en lo desconocido, cada mensaje que llega es un triunfo inesperado. Pero el tiempo corre y la pregunta inevitable surge: ¿cuánto más podremos escuchar a nuestro mensajero más lejano? La respuesta es incierta y depende tanto de la suerte como de la pericia y la paciencia de los equipos en la Tierra. La existencia de esta nave es un acto de rebeldía frente a los límites. Construida con tecnología de hace casi medio siglo, sigue viva y resistiendo en un entorno inhumano. Cada obstáculo superado es un recordatorio de que los límites existen solo para ser desafiados. Esta actitud ha inspirado misiones más recientes, como Perseverance en Marte, que lleva consigo experimentos para preparar futuras exploraciones humanas. Más allá de circuitos y antenas, es la humanidad quien navega a ciegas en la vasta oscuridad. Pensar en Voyager 1 es mirarnos en un espejo de posibilidades. La prueba de que imaginar, crear y desafiar lo imposible está en nuestra naturaleza. Así como los antiguos navegantes se guiaban por las estrellas sin saber qué encontrarían, hoy nosotros enviamos sondas a la inmensidad con la esperanza de descubrir algo nuevo. Voyager 1 encarna la colaboración intergeneracional. Bajo su estructura, coexiste la experiencia de ingenieros veteranos y el entusiasmo de nuevas manos. Es mucho más que ciencia, es un lazo humano que no se rompe, aunque años y distancias amenacen con cortarlo. Proyectos como la Estación Espacial Internacional también muestran cómo la cooperación entre generaciones y países puede lograr lo aparentemente imposible. En su interior reposa el célebre disco de oro. Saludos en decenas de idiomas, sonidos, imágenes y música de la Tierra están grabados en un metal precioso. Quizá nadie lo escuche jamás, pero ese no es el punto. El disco es el testimonio urgente de nuestra necesidad de ser escuchados, de dejar huella, de afirmar que importamos aunque nunca llegue respuesta. Así como las pinturas rupestres o las pirámides, el disco de oro es una apuesta a la posteridad, una cápsula del tiempo lanzada hacia la eternidad. En una era donde lo efímero domina, Voyager 1 desafía la obsolescencia. Permanece operativo gracias a una construcción tenaz, pensada para resistir el tiempo y trascender modas pasajeras. Nos recuerda que la visión y la calidad pueden convertir cualquier obra en legado. Es un mensaje para quienes diseñan tecnología hoy. Lo duradero y lo significativo pueden coexistir. El mayor legado de Voyager no son solo los datos que envía, sino la osadía de lanzar nuestra voz al abismo. Fue un salto de fe, una apuesta por la trascendencia, por dejar una marca aunque el universo permanezca callado. Esa valentía es lo que realmente nos define ante lo desconocido. En la historia, otros ejemplos de este arrojo pueden verse en los primeros mapas del Nuevo Mundo o en la correspondencia enviada por los exploradores polares, siempre con la esperanza de que alguien, algún día, los encuentre. Pero esta conexión es frágil y enfrenta riesgos crecientes. Si perdiéramos a Voyager, se extinguiría no solo un flujo único de ciencia, sino una evidencia de nuestra capacidad para soñar y construir más allá de nuestro alcance. Sería perder parte de nuestro testimonio ante el cosmos, una página arrancada de nuestra historia universal. Así como la Biblioteca de Alejandría guardaba el saber de una época, la Voyager guarda el eco de nuestra curiosidad más allá de la Tierra. Hoy,
El reloj avanza. El tiempo de Voyager es limitado. Cada señal que recibimos podría ser la última. ¿Qué queda de nosotros cuando su voz se apague para siempre? Nos enfrentamos a la pregunta esencial. ¿Puede el eco de nuestra curiosidad sobrevivir al olvido? ¿Cuál es el verdadero significado de dejar huella en la inmensidad silenciosa? Y mientras el pulso de Voyager se debilita, la humanidad debe decidir qué hacer con el tiempo que resta. ¿Podremos aprender lo suficiente antes de que caiga el telón definitivo? ¿Sabremos atesorar las lecciones de una nave que desafió la distancia, el tiempo y la desmemoria? El eco de nuestra especie sigue viajando en la oscuridad. No permitamos que la curiosidad humana se apague junto con la última señal de nuestro mensajero más lejano. Así como los antiguos narraban historias alrededor del fuego para mantener viva la memoria, nosotros debemos mantener viva la historia de la Voyager. En estos momentos, Voyager 1 navega por la vasta soledad del espacio interestelar. Lleva consigo no solo los sueños de quienes la enviaron, sino también la esperanza de que nuestra sed de conocimiento sobreviva al silencio y al paso implacable del tiempo. Es la antorcha encendida que pasa de una generación a otra, recordándonos que el deseo de explorar no debe morir. Cada señal que recibimos de Voyager 1 es un lazo frágil pero poderoso con nuestra historia como exploradores. Es la prueba de que la curiosidad humana puede resistir décadas e incluso superar el escepticismo y las probabilidades en contra. Cada bit de información nos recuerda que aún existen misterios aguardando en los rincones más lejanos del cosmos. Es un recordatorio de que el viaje, más que la llegada, es lo que nos define. El verdadero legado de Voyager 1 no se mide únicamente en datos o imágenes, radica en la osadía de haber lanzado un mensaje, una muestra de lo que somos, al abismo del universo, utilizando tecnología que hoy consideraríamos casi primitiva. Fue el fruto de una generación que se atrevió a mirar más allá de su propio horizonte y desafió los límites de su época. Así como otras civilizaciones dejaron huellas en piedra y papel, nosotros hemos dejado una señal en el vacío interestelar. Sin embargo, este vínculo es efímero. Somos testigos de los últimos capítulos de una travesía que comenzó hace casi medio siglo. Pronto, el silencio será definitivo. Ya no habrá respuestas del otro lado. Es una oportunidad única para aprender, asombrarnos y comprender antes de que se apague la última chispa de comunicación con nuestro explorador interestelar. Lo que está en juego va mucho más allá de una misión espacial. Es la promesa de que el impulso de explorar y descubrir no debe extinguirse jamás. Nuestra reputación como buscadores incansables de respuestas depende de que valoremos estas gestas y transmitamos ese espíritu a quienes vendrán después de nosotros. Así como los relatos de Ulises o las crónicas de Marco Polo inspiraron a otros viajeros, la historia de Voyager debe inspirar a futuras generaciones. Hoy, Voyager 1 es más que un prodigio tecnológico. Es un símbolo de nuestra capacidad para soñar y proyectarnos hacia el futuro. Si dejamos que la indiferencia o el olvido opaquen su legado, estaremos cerrando una puerta irrepetible para las futuras generaciones de exploradores. Debemos asegurarnos de que su historia circule en escuelas, museos y medios, para que inspire a quienes aún no han nacido. Mientras su débil señal continúe surcando el vacío, mantengamos encendida la llama de la curiosidad. Recordemos que, aunque algún día el silencio alcance a Voyager, quedará su historia, la de una humanidad que se atrevió a enviar su voz más allá de las estrellas. Porque, en última instancia, no importa cuán lejos llegue la sonda, sino cuán lejos llegue nuestra imaginación y nuestro deseo de comprender. Así, la lección de Voyager 1 no es solo tecnológica o científica, sino profundamente humana. Nos enseña que el verdadero viaje comienza con una pregunta, y que cada respuesta nos invita a formular nuevas preguntas. Mantengamos viva esa inquietud, y sigamos escuchando, aunque sea el susurro más débil proveniente del abismo donde nadie nos espera.